acá en la sede del DUOC UC de Valparaíso, acá en la Avenida Brasil. Estamos con esta vista maravillosa de nuestra ciudad, de nuestro Valparaíso querido, nuestro puerto. Quería aprovechar esta oportunidad para informar por una parte y también para convocar en razón de lo que el Papa Francisco dijo este domingo en la vigilia, en la segunda vigilia del tiempo pascual. Allí él convoca a un jubileo extraordinario de la misericordia. Y para eso justamente él redacta una bula de convocación que justamente tiene el nombre de Misericordia Vultus, o sea, Jesucristo, él le pone él, es el rostro de la misericordia del Padre. Anteriormente habíamos tenido otras convocatorias de este tipo, por ejemplo cuando el Papa Benedicto se refirió al tema del año de la fe, también antes con el tema del jubileo, el año 2000. Ahora el Papa aprovecha en el culmen de los 50 años del Concilio Vaticano II, que ahora en el año 1965 termina el Concilio Vaticano II, ahora en el 2015 ya se termina, digamos, toda esta celebración que se ha venido haciendo desde el año 2012. Y justamente aprovecha el Vaticano II por la nueva forma de entender la Iglesia. Y la nueva forma de entender la Iglesia que tiene el Concilio Vaticano II está en razón del caminar junto a la humanidad, o sea, este caminar fraterno que tiene la Iglesia. Entonces dice el Papa que justamente la misión más importante que tiene la Iglesia es anunciar la misericordia, porque es el misterio, dice el de la fe cristiana, parece encontrar su síntesis en esta palabra. Y ciertamente si nosotros vemos la historia de la humanidad, generalmente el fenómeno religioso se ha experimentado como un fenómeno tremendo de alguna manera para el hombre. Muchas veces un Dios que premia, pero también es un Dios que castiga. Y en este sentido de la misericordia viene a ser una particularidad del cristianismo, y es por eso dice que hay que anunciarlo. Dice el Papa en las primeras palabras que él hace de esta bula, dice: el Padre rico de misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento en la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Ciertamente ya para Moisés y para el pueblo de Israel era una novedad tener este Dios que es compasivo y misericordioso, lento a la ira, en razón a todo el resto de los dioses que de alguna manera estaban presentes en los otros pueblos. Pueblos generalmente politeístas que adoraban a muchos dioses y que de alguna manera había también esta lucha cosmogónica. En cambio, el Dios de Israel es el Dios de la misericordia, ¿no? Y eso para el pueblo es muy importante. Esta palabra misericordia, que tiene que ver con, dicen en el pueblo hebreo, con la rajamín, con el útero materno, ¿ya? O sea, es más allá, por así decirlo, que el amor solamente, sino que tiene que ver, y el Papa lo dice muchas veces en el documento, tiene que ver con la ternura de Dios. Y este es un rasgo muy propio también de la índole más bien quizás femenina, ¿no? El lado femenino de Dios, por así decirlo, el lado materno de Dios con nosotros. Dice que en la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con su gesto y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Ciertamente, como no vamos a recordar las parábolas de la misericordia que tenemos en Lucas, esta famosa parábola del hijo pródigo que tantas veces recordamos. El Papa en esta bula de convocatoria vuelve a retomar este texto maravilloso de este padre que cuando vuelve el hijo no pregunta nada, podríamos decir que no pide el currículum, sino que solamente abraza, solamente perdona, solamente lo entra, digamos, a la casa paterna.
Entonces dice el Papa que volver, digamos, a este misterio de la misericordia. Misericordia, dice, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Ciertamente la Santísima Trinidad, o sea, pensando en Padre, Hijo y Espíritu Santo, justamente se muestra al hombre por amor, por misericordia, porque se abaja, dice el texto de Filipenses, que en el fondo Cristo lo que hace es esta kenosis, este abajamiento, para que nosotros justamente podamos conocerlo. Por eso el Papa relaciona esto de la misericordia de la Trinidad, como el Padre tiene misericordia al crear, como el Espíritu Santo tiene la misericordia de estar en medio de nosotros, aunque tantas veces y de muchas maneras lo contristemos, lo entristezcamos y muchas veces no seamos fiel en el fondo a nuestro bautismo, a lo que el Señor también nos ha regalado. Misericordia, dice, es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojo sincero al hermano que encuentra en el camino de la vida. Dice el Papa que no basta con la justicia, no basta con andar teniendo la ley y ser justos, sino que tenemos que dar un paso más allá. Y ese paso que va más allá es la misericordia. Por eso es verdad que Dios es un Dios justo, pero siempre, dice, la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Y eso en todas nuestras acciones. Misericordia, dice, es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amado, no obstante el límite de nuestro pecado. Este pecado entendido como lesión al amor, este pecado con no seguir adelante con el plan de Dios. Y dice que incluso Dios va más allá de este límite que nosotros tenemos al amar. Incluso cuenta con nuestro pecado para hacer la misión, porque justamente Él se sobrepone a través del amor. Entonces, de esta manera, como decía, el Papa invita a la Iglesia hoy día, a nosotros como Iglesia, a derrumbar las murallas. Dice que por mucho tiempo había recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada. También una ciudadela, yo diría, también cerrada, una ciudadela que quizá estábamos siempre pensando que iban a venir los enemigos a atacarnos. Hoy día no podemos, y a la luz del concilio tampoco, pensar de esta manera, que viene gente a atacarnos y nosotros a defendernos. No, es al contrario, derribar las murallas, no sentirnos esta ciudadela privilegiada que dice el Papa. Dice que con el Concilio Vaticano II, y hoy día sobre todo hay que retomar esta idea, que ha llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de siempre, obviamente no desconociendo lo anterior. Un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad en el Concilio Vaticano II y hoy día también de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. Por eso también este tiempo de la misericordia nos tiene que llevar a ayudar al diálogo con nuestros hermanos de otras religiones, con los diferentes, con los que no piensan como nosotros y sobre todo en cuanto a poder servir al hombre. Pues muy bien, este jubileo extraordinario de la misericordia, el Papa lo abrirá este año santo, dice él, el 8 de diciembre del año 2015, justamente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, donde justamente Dios Padre ha tenido la misericordia con la raza humana de elegir una mujer para justamente poner en ella o mostrar en ella el proyecto que Él quiere hacer con todos nosotros. Unámonos entonces a este deseo del Papa de celebrar este año de la misericordia y que justamente vayámonos preparando en nuestro corazón, con nuestras oraciones y sobre todo quizás reconciliándonos justamente con los que nosotros necesitamos. Un abrazo y nos vemos otro día. Señor.
estar contigo, cerca de tu rostro, Señor, que vive siempre en mí con tu gran amor. Quiero estar contigo, hacer tu voluntad y siempre vivir con tu gran amor. Abrázame con tu amor, lléname, llévame más cerca de ti. Si espero en ti, llegaré más alto y volaré contigo y tú me guiarás con tu amor potente. Y volaré contigo y tú me guiarás con tu amor potente. Y volaré contigo y tú me guiarás con tu amor potente. Queridos amigos, los quiero invitar nuevamente a entrar en el misterio de los caminos de la Iglesia. El Concilio Vaticano II trajo a la Iglesia una gran primavera, y esta primavera trajo consigo un sinfín de frutos nuevos. Y uno de estos frutos nuevos que se produjeron dentro de nuestra Iglesia fue el nacimiento de muchos movimientos. De eso vamos a hablar hoy, y tenemos invitados internacionales. Tenemos invitados a la comunidad de Jesús Risorto, o Jesús Resucitado en español. Vamos a tratar un poco de hablar entre español e italiano. Y para hablar de la comunidad de Jesús Risorto me encuentro aquí con Alberta Ricci y con Luis Ponce, que es chileno, ¿no es cierto?, y pertenece a la comunidad de San Diego, Juan Diego, aquí en la comunidad de Los Pinos. Alberta, tú eres nuestra invitada de honor. Gracias. Así es que quiero que tú nos comentes un poco cómo nace esta comunidad de Jesús Risorto, porque tengo entendido que es una comunidad que está inserta dentro del gran movimiento carismático. Sí, el movimiento a nivel mundial es la renovación carismática católica, claro. Pero este movimiento está muy articulado y contiene en sí mismo comunidades, grupos, escuelas de evangelización, ministerios, una gran variedad de expresiones. Nuestra comunidad, que se llama Comunidad Jesús Resucitado, Comunidad Jesús Risorto en italiano, donde nació, es una de las expresiones de la renovación, para mí la más hermosa, porque claro, es mi vida. Y de esta manera nació en Roma, Italia, en 1987, pero venimos de un camino anterior que se remonta proprio a los inicios de la renovación en Italia. Y el nombre dice ya todo. Queremos ser, bajo la acción del Espíritu Santo, llegar a ser cada día más Jesús resucitado todos juntos. Es por esto un camino de santidad para todos, todo el mundo puede participar y conducido, guiado por los laicos. Así que también los laicos tienen una tarea de servicio, una oportunidad de dar toda su vida al Señor, sirviéndolo, anunciándolo, viviendo la alabanza en esta expresión de la renovación. En Italia estamos difundidos
en muchísimas partes. ¿Dónde no están en Italia? Esa debería ser la pregunta, más que en qué parte de Italia están. ¿Dónde no están? Porque ¿Dónde no están? Se dice, ¿dónde todavía no está? Sí. Porque he visto justamente en este folleto de la comunidad que rápidamente esta comunidad carismática se ha difundido a lo largo de Italia, a lo largo de Europa, ha llegado a América y con una fuerza extraordinaria dentro de los lugares donde ha logrado entrar. La prueba está que aquí en Los Pinos, en la comunidad de Los Pinos, ha nacido también la comunidad de Jesús Risorto. ¿Ya hace cuánto tiempo que existe? 8 años. 8 años. Justamente ahora celebramos el 8º aniversario de la comunidad, que nació en el año 2007, por la Avenida de los Hermanos de Italia, que la crearon y la fundaron, porque la comunidad nace así justamente, una comunidad ya creada, funda y crea la otra. Ahora, en estos 8 años, ¿cuáles crees tú que han sido los frutos para la comunidad de San Juan Diego, el que esté inserta dentro de su vida, de su vida comunitaria, ¿no es cierto?, esta comunidad de Jesús Risorto? El primer fruto es en cuanto a lo personal, ¿cierto? La maravillosa experiencia de vivir este Jesús resucitado día a día. En segundo lugar es el conocer diferentes hermanos que participan en la comunidad, que permanecen, otros pasan, vuelven. El nacer el deseo de servir también a la iglesia, a la capilla en este caso, a la parroquia, en los diferentes servicios que pueden darse, van naciendo servicios, vocaciones. Y no queda no solamente ahí, así que con el paso del tiempo pudimos lograr, o el Señor nos envió a levantar la vista, así como la levantó fuerte desde Europa, desde Italia hacia América, extendernos hacia otra capilla, otra parroquia, y fuimos a Parroquia María Madre de la Iglesia, en El Sol, también en Quilpué, y en el año 2009 hicimos una misión de un año, dando a conocer la oración que nosotros desarrollamos, que no son todas igual, pero la oración que desarrolla la comunidad, y se logró crear una segunda comunidad después de un año de misión. Y esa es la segunda comunidad que existe actualmente. Somos 2 comunidades que existen y que se han mantenido a través de este tiempo, que puede ser mucho o poco, depende de cómo se mire. Alberta, yo cuando comenzó el programa, ¿no es cierto?, vimos ahí el comienzo con un canto de alabanza. En su mayoría todos matrimonios. Tú estás con tu esposo justamente, que te acompaña también en esta misión. Cuéntame, ¿cómo ha sido este encuentro con el Señor Jesús a través de este movimiento? ¿Cómo se encontraron ustedes? Ahora me llama la atención porque gran parte de las personas que cantaron al comienzo son esposos. en la comunidad hay todo el pueblo, está todo el pueblo de Dios. Matrimonios, niños, jóvenes, mayores. También puede venir sacerdotes, monjas. Todo el mundo está invitado porque es la experiencia de la iglesia cuando nació en el cenáculo. Es la experiencia del cenáculo, vivir de una manera viva el Espíritu Santo. Por esto todo el mundo está invitado. Sí, hemos visto que atrae muchísimos los matrimonios porque el matrimonio es la forma más pequeña de la iglesia. Y muchísimos vienen con hijos y hay relaciones, todas clases de relaciones familiares están presentes. También la suegra, la cuñada, el nieto, la sobrina. Esto es una maravilla porque solo el Señor lo puede conseguir. Llegamos a descubrir que somos un regalo el uno para el otro. Y aun cuando hay dificultades, pero bajo la acción del Espíritu se aclaran, se sanan. Hemos visto sanaciones espirituales, por primero, y también físicas. Hemos visto matrimonios que se han reunido. Hemos visto jóvenes salir de la droga sin tener crisis de abstinencia, que no es posible porque
Tenemos hermanos que han salido de las sectas y que ahora alaban a Dios y no solo lo sirven, se han puesto al servicio de la iglesia. Tenemos en mi corazón, ¿no?, un tesoro, también lo ponemos en la revista con testimonios, un tesoro de testimonios de la gente que ha regresado a Dios, que ha descubierto que Dios es su Padre, que ha descubierto la iglesia, que ha regresado a los sacramentos. Ahora venimos de misión a Argentina, antes de venir a Chile, y un hermano ha regresado a la confesión después de 12 años y lo hemos dejado muy feliz. Y tú me has preguntado cómo nosotros, Roberto y yo, hemos entrado en esta experiencia. Ha sido algo, yo no tengo mucho en cuenta las fechas, ¿no? Son mi nacimiento, el nacimiento de Roberto, cuando nos casamos, y no tengo cuando ha nacido la comunidad. Y después me acuerdo del 19 de enero de 1979, porque el Señor nos ha puesto un timbre, ¿cómo se dice? ¿No? Un sello. Hemos entrado en esta alabanza sin saber dónde que nos había esperado, solo para acompañar a un sacerdote amigo nuestro, sin haber entendido nada, sin esperar nada. Y yo un poquito, no muy feliz, porque por acompañar a este amigo nuestro habíamos tenido que dejar otra entrega en nuestra parroquia. Nos sentamos, todo tranquilo, un grupito pequeñito, y la señal de la cruz, e empieza a cantar en lenguas. Y yo, después de tantos años, siempre vivo una conmoción fuerte en acordarme, porque ellos empiezan a cantar en lenguas de una manera tan simple. Y yo he sabido, durato, que el Espíritu Santo estaba allí y que me habría cambiado la vida. Nosotros estábamos muy felices, ya estábamos cansados, teníamos el trabajo, la salud, la casa, no teníamos hijos porque no lo habíamos tenido, pero sin tener mucha pena. El Señor siempre nos ha dado su paz, su amor, su alegría. Pero aun si no teníamos dificultades, porque puede ser que alguien se va a acercar porque tiene dificultad, nosotros no la teníamos. Y no habíamos entendido, no esperábamos nada de esto. Por esto yo siempre pienso que no me he podido sugestionar, y tampoco habrían salido estos frutos. Y yo he sentido que el Espíritu Santo estaba allí y que me estaba dando la vuelta como un calcetín, ¿no?, que se pone la mano, se da la vuelta, pero es el mismo calcetín, sí, pero está de otro lado. A mí me ha ocurrido esto. Y después hemos vivido algo tan fuerte, la efusión del Espíritu, sin esperarla, sin pedirla. Una efusión tan fuerte que cuando hemos regresado a nuestra casa, estábamos emborrachados. No sabíamos qué decir, cómo hablar. El día siguiente no queríamos ir al trabajo porque nos parecía el día de boda, que el día siguiente no se va al trabajo. Y después hemos ido al trabajo por respeto, ¿no? Pero así nos hemos sentido, como si lo hemos sentido de una manera fuerte. Y cada vez nos regala más hasta a ir a Chile por segunda vez, gozar de la amistad, de la fraternidad de hermanos que hemos tenido que aprender la lengua. Es algo maravilloso, maravilloso. Luis, tú hablabas de formar comunidades, que se llaman, van más o menos, si Dios quiere, para la cuarta, quinta comunidad. ¿Cómo nace una comunidad? ¿Qué es lo necesario para que nazca una comunidad en una vida parroquial? Bueno, antes de llevar una comunidad a otro lugar, hay que hacer un acercamiento, obviamente, con el párroco, presentar la comunidad en cuanto a la normativa, los estatutos, que la conozca, de qué se trata, y que él la acoja primero y que si está interesado en que hagamos la oración en ese lugar.
Tenemos el cuidado también de que no hayan otros grupos ya a lo mejor con la oración carismática, de los grupos de la oración en el Espíritu, que existen acá en nuestra diócesis y en gran medida, en gran cantidad, por el respeto que tenemos, porque justamente ellos fueron instrumentos también para que la comunidad llegara a Chile, porque precisamente la renovación en el Espíritu trajo allí su risorto a esa primera misión, y así nació la comunidad primera. Y hemos convivido este tiempo, estos años, acompañándolo en los encuentros que ellos tienen, también mensualmente, respetándole, dejándole espacio, no sobreponiendo nuestras actividades sobre ellos, sino que haciendo comunión con ellos también. Entonces, lo primero es la relación con el sacerdote, con el párroco. Vamos a hacer la oración allá primero para que la conozca, sin que no hay. Por eso que en el Sol tuvimos un año, porque también fue lento, no todos se entusiasmaron al principio, entonces llevamos la oración allá un día habitual, permanente, en la semana. Después de un tiempo desarrollamos el seminario de vida en el Espíritu, que es un periodo de 12 semanas, hacemos el seminario y dentro de ese tiempo el Señor está dando inicios, pautas, que nos va iluminando en elegir personas responsables para que puedan quedar a cargo de esa comunidad que nace. Alberta, tú hablabas, hay ciertos términos que la gente común a veces no los entiende. Por ejemplo, esto de la efusión en el Espíritu. ¿Qué es lo que es la efusión en el Espíritu? La efusión en muchas partes lo llaman también bautismo en el Espíritu, según el área de lengua, donde se habla mayormente inglés, prefieren bautismo, donde se habla mayormente español, prefieren efusión. Proprio da el sentido de algo que nos llena hasta a salir, a expresarse, porque estamos tan llenados que no podemos contenerlo más y se efunde, se sale para inundar los demás. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu? Primero tenemos verdaderamente que ponernos en la espera del Espíritu, porque sí, lo sabemos que el Espíritu está en nosotros por nuestro bautismo, pero muchas veces nunca lo hemos escuchado, como me pasó a mí la primera noche. Y tenemos que sentir su presencia de una manera viva. Si puedo permitirme una broma, a mí me gusta mucho bromear. Cuando lo explico a mis hermanos, también en mi parroquia, que en este momento también en mi parroquia en Roma están viviendo el seminario, sí, son solos. Y yo le digo, siempre vamos a representar el Espíritu como una paloma, ¿verdad? ¿No? Esta paloma ya está, pero puede ser que la hemos dejado así, toda, ¿no? Está, que no le hemos dado ningún espacio, ninguna posibilidad de expresarse. Cuando le decimos, ven Espíritu Santo, lléname y exprésate por medio de mí, la paloma, es una broma, como si pudiera decir, por fin que puedo, ¿no?, alargar un ala y toca a Luis y puedo levantar otra y toca a Miguel. Esta efusión que primero ha llenado a mí, después se expresa tocando a los demás. ¿De qué manera? Por medio de los carismas. Por ejemplo, cuando se canta en lenguas, los sonidos que hemos escuchado, que no tienen una traducción, no tienen una traducción, es un canto de amor, como cuando una mamá canta al bebé, el bebé canta a la mamá, ellos se entienden, pero no, o dos novios que proprio cuando están enamorados, sí, que dicen tonterías, ¿verdad? Pero se entiende, porque son solo expresiones de amor. Y el canto en lenguas primero hace bien a lo que lo expresa, pero también hace bien a los que escuchan, porque en cambio de ponerse a escuchar las personas, son ayudadas a levantar su mirada hacia Jesús, hacia el Espíritu. Ponemos que
en la oración nos pondríamos a tener enseñanzas muy teológicas, ¿no? Puede ser que alguien se quede y dice, no es para mí, son demasiados inteligentes, ¿verdad? Claro, hay también el momento de la enseñanza, pero en la alabanza carismática nadie tiene que pensar, son demasiados inteligentes para mí, porque no lo somos, sí. Sino, qué amor, qué presencia tiene que ser ayudados a ponerse delante del Espíritu. Pueden salir palabras en lenguas. No son sonidos con música, sino palabras precisas. Y algunas veces pasa que son lenguas conocidas o del presente o del pasado, pero el que habla esta lengua no la conoce. A nosotros ha ocurrido. A Gabriel, que está aquí con nosotros, otro miembro del Comité Internacional de Servicio, una vez se le ha ocurrido de una manera muy fuerte. Estábamos en un encuentro internacional y estaban con nosotros los vatuses, los de África, que cuando uno tiene que mirarlo así, ¿no? Estaban detrás. Y él ha tenido una profecía en lenguas. Nosotros hemos escuchado y nada más. Al final los vatusos nos han hecho así, pero le han dicho, le han preguntado, ¿tú conoces nuestra lengua? No. ¿Has estado en nuestro pueblito? No. Tú en nuestra lengua ha dicho esto, nos ha invitado a alabar a Dios. Y hay muchos otros carismas, discernimiento de los espíritus, sanación, liberación, lo que el Señor quiere regalarnos bajo la acción del Espíritu en cada encuentro. Mientras tú hablabas esto, me venía a la mente una frase de nuestra santa chilena, Teresa de los Andes. Teresa de los Andes decía, este loco que me tiene loca de amor, o sea, cueste mato que me fa mata de amor. Sí. Entonces, en el fondo, ¿tú crees también que dentro de la comunidad eclesial o dentro de la misma iglesia hemos perdido el sentido de la vida sobrenatural actualmente? Cuando hemos empezado nuestra experiencia de la renovación, muchos nos miraban así, ¿no? Y diciéndonos, ¿ustedes qué hacen? Oramos. Sí. ¿Y también qué hacen? Oramos. Porque parecía que la oración, la alabanza, fuera una pérdida de tiempo. Esto lo hemos experimentado muchas veces empezando, pero a lo largo del tiempo, primero con Papa Juan Pablo II, cuando invitó en 1998, y después con Papa Benedicto, que repitió esta invitación en 2006, y ahora con Papa Francisco, la acogida de los papas hacia los movimientos y sobre todo la renovación, porque es la más loca, ¿verdad? Sí. Ha tranquilizado muchos que piensan, si lo dice el Papa, no, podemos estar tranquilos. Y pensamos que la renovación, en la renovación nuestra comunidad de Jesús resucitado ha ayudado muchísimos a regresar a una vida espiritual. Primero la vida espiritual. Después todo sale, ¿no? La formación. Pero si alguien no se va a enamorar de Cristo, tampoco quiere ser formado, crecer en la fe. Primero necesita emborracharse de amor. Alberta, yo veo y quiero mostrar a la cámara esta revista que nos muestra justamente un encuentro del Papa Francisco con ustedes. Sí. ¿Cómo ha sido esta apertura del Papa con el movimiento Jesús Resorto o con la comunidad carismática? Porque el Papa conocía ya la renovación cuando era cardenal y tenía relaciones, era referente de la renovación. Y este es un momento histórico aquí representado, porque es verdad que Juan Pablo II, Benedicto, nos han invitado en Plaza San Pedro, pero Francisco ha venido él en el estadio. Yo por primera vez he ido en el estadio, no por el fútbol, sino porque esta gran reunión de oración. Y algo que nos ha impactado muchísimo, el Papa se ha arrodillado
pidiendo oración a todo el pueblo de Dios, para decir que cada uno tiene necesidad de la oración, tenemos necesidad de la oración el uno del otro, de la intercesión, de la ayuda fraternal, que cada uno sea el instrumento para llevarte hacia el Señor. Y cuando Él se ha arrodillado, la conmoción no se puede imaginar. Es el momento en el que Él ha dicho, yo pido, yo quiero la intercesión, imposición de manos, claro, de lejos, porque si no la habríamos sumergido, ¿no? Solo algunos están un poquito cerca, pero con este gesto de imponer manos como signo de intercesión, que tu vida es importante para mí, que me comprometo por tu vida, solo eso tiene. Ese es el sentido de este gesto de imponer manos. Este gesto justamente de la imposición de mano, que es muy primitivo en la iglesia. Sí. Porque esto es de las primeras comunidades cristianas. Sí, también en el Antiguo Testamento la imposición de mano era la que, sí, como gesto sacramental que transmite, ¿no? Que es un gesto donde la transmisión del Espíritu está, pero también como gesto carismático. Es una transmisión de fe, una ayuda fraternal, un contagiarse los carismas. Como cuando alguien tiene la gripe, ¿no? Que si se acerca demasiado, la gripe se transmite. Mejor transmitirse el Espíritu. Luis, si bien es cierto, el movimiento carismático en Chile ha tomado una fuerza grande, pero siempre se le ha mirado con un cierto distanciamiento. ¿Tú crees que se han ido perdiendo estos prejuicios a lo largo de la historia ya en la iglesia en Chile? Bueno, yo hablo de los últimos años, no me puedo remontar tan atrás, porque yo también soy nuevo en esto de la renovación. Yo participo desde el mismo momento del nacimiento de la comunidad. En los inicios ha habido una resistencia a lo nuevo, por decirlo así, porque estábamos muy acostumbrados a lo tradicional, ¿cierto? Entonces, yo creo que ha ido avanzando en forma paulatina en las comunidades, en las capillas, que ya está establecida la renovación. Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido la gran riqueza que la renovación ha entregado a la iglesia aquí en Chile? Es permitir que esta corriente de agua viva, que es la renovación, los renueve realmente, los mantenga renovados. El Papa ha añadido, proprio en este encuentro, ha dicho, ustedes no son solo una barrera a la dispersión hacia las sectas, porque en América, pienso sobre todo en Brasil, muchos católicos, ¿no? Se alejan para ir en sectas que parecen más atractivas, donde se acoge con mucho cariño, ¿no? Pero el Papa ha dicho algo, ustedes no son solo la barrera, pero significa que somos también la barrera. Y eso nos ha hecho entender que cuando el Señor, Dios, ha suscitado los movimientos, y entre los otros movimientos la renovación carismática, la suscitada después del Concilio Vaticano, entonces en un tiempo de primavera, y no se podía imaginar en aquel tiempo que en cambio la fe iría bajando de tal manera. Y por esto a mí me conmueve muchísimo pensar que el Señor ha suscitado una de las soluciones, no una de las soluciones antes que se iba a mostrar el problema. Ahora pienso que aquí en América ustedes no se dan mucha cuenta de cómo está bajando la fe. En Europa es algo duro, terrible. Hemos tenido misiones también a España, que una vez se llamaba la Catolicísima España, ¿no? En Francia. La fe está bajando y los movimientos son una respuesta fuerte para que la gente se sienta libre de acercarse. Ponemos el que, como decía antes,
no se acuesta a los sacramentos desde mucho tiempo y que tiene miedo, quizá, sí, yo, y encuentra un momento solo de alabanza, que después, claro, ayudando a sanarnos, a liberarnos, después se lleva a los sacramentos, a la misa, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Nuestra alabanza si nos llevara las personas después rápidamente a la misa, a los sacramentos. Alberta, yo quiero agradecerte el que hayas compartido esta riqueza, agradecerle a todos los que te acompañaron hasta llegar a Chile, porque para nosotros también es una riqueza conocer la realidad de nuestra iglesia en Europa, de cómo viven las comunidades. Agradecerte a ti, Luis, también por compartir con nosotros la riqueza de este movimiento dentro de nuestra iglesia chilena. Y a todo el grupo que los acompaña, el haber compartido esta riqueza con nosotros. A ustedes, queridos hermanos, invitarlos a abrir el corazón a la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. No hay nada en la vida que el Señor no pueda transformar, porque Él es capaz de restituir todo nuevo. Todas las cosas las hace nuevas. Si te sientes triste, te sientes amargado, pon tu mirada en Jesucristo, mira hacia Él, pídele a Él que te logre liberar de aquel espíritu que muchas veces te tiene esclavizado. El alcohol, la droga, las pasiones, tanta cosa, la depresión, tanto sufrimiento que hoy día podría ser recuperado si nosotros pusiéramos más nuestra confianza en el Señor Jesús. Es por esto que queremos terminar este programa de hoy con una oración que nuestros hermanos italianos han preparado y con un canto de alabanza. Yo te invito a través de las pantallas de UCB Televisión a unirte a nosotros en la oración. Y si Dios quiere, nos encontramos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Que tengan un bonito domingo.